El milagroso niño que con fe y una piedra expuso el gigante y reveló el plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, en las vastas llanuras de Judá, un joven llamado David pastaba las ovejas de su padre. El menor de 8 hermanos, David pasaba sus días bajo el sol brillante, escuchando el murmullo del viento entre las hierbas y el suave balido de su rebaño. Sin embargo, un estruendo aterrador resonaba en las colinas de Israel. Las fuerzas filisteas habían enviado un desafío que haría temblar hasta el más valiente de los guerreros. Goliat, un gigante temido, se erguía como una sombra amenazante sobre el pueblo de Dios, avergonzando a los hombres de guerra y poniendo en jaque la fe de su nación. Días pasaron, y el gigante continuó su desafío, burlándose de Israel y sus dioses, llenando de miedo el corazón de los hombres. Pero en la humildad de su pastoreo, David fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos en el campamento. Al llegar, las palabras despectivas de Goliat retumbaron en sus oídos, invadiendo su corazón con una llama ardiente de indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, pensó David, poniendo a prueba su fe y enfrentando una realidad que parecía desbordar lo humano. Al oír su respuesta valiente, los hombres se rieron y menospreciaron a David, pero su confianza era firme, arraigada en el mismo Dios que lo había protegido del león y del oso. «Tu siervo ha matado a leones y osos», declaró ante el rey Saúl, con una fe tan profunda que resonó en las alturas del cielo. Esto no era solo una confrontación de fuerzas, era una disputa entre la fe genuina y el orgullo en el campo de batalla. Saúl, sorprendido, ofreció su armadura, pero David no podía cargar con el peso del temor. En lugar de eso, recogió 5 piedras lisas del arroyo, cada una representando la providencia divina, confiando en la herramienta simple que Dios había dispuesto para su victoria. Mientras avanzaba hacia el gigante, el ejército israelita contenía el aliento, atónito ante la visión del pequeño pastor que se enfrentaba al coloso. Goliat lo menospreció cuando vio su tamaño, pero David, en su inocencia y valentía, le respondió con la autoridad del Dios de Israel. «Hoy el Señor te entregará en mis manos», clamó, y con su honda y una sola piedra, se preparó para lanzar un ataque que cambiaría el curso de la historia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. El momento llegó, la piedra fue lanzada y con un golpe certero, Goliat cayó, estupefacto, ante el asombro de todos. El cielo mismo parecía abrirse con un estruendo de júbilo divino, revelando que el plan de Dios iba más allá de una simple victoria en el campo de batalla. David, el pastor, había hecho lo imposible, y así, la historia del pueblo de Israel dio un giro radical, pero permanecía en su corazón la inquietud. ¿Cómo podía un simple niño ser utilizado para mostrar la grandeza del poder divino? La sombra del gigante aún se sentía en el aire, y la historia apenas comenzaba a desenvolverse. Mientras la multitud de Israel estallaba en júbilo por la caída de Goliat, un clamor resonó en las tierras lejanas. Los filisteos, enfrentados a la increíble derrota, huían despavoridos, y el ejército de Israel se alzó como un torrente de valor.
Aquella victoria no era simplemente un triunfo militar, sino un testimonio del poder de Dios que había actuado a través de un niño. David, quien había sido un simple pastor, se erguía ahora como un héroe en medio del fervor. Los hombres de Israel, llevados por una nueva fe, persiguieron a los filisteos por las llanuras, y en cada paso resonaba la promesa divina de restauración y poder. En ese momento, el rey Saúl miró a David, quien aún sostenía su onda con incredulidad, y sintió que había en él algo más que un mero joven. Había un designio divino trabajando en su corazón. «Mira cómo la mano del Señor ha actuado», dijo uno de los soldados, mientras levantaba su espada en señal de victoria. La tierra temblaba con gritos de alabanza. Sin embargo, no todos compartían el regocijo. En su corazón, Saúl comenzó a sentir una sombra de celos y temor al notar cómo el pueblo celebraba a David como su salvador. Con cada nota de la canción que exclamaba, Saúl hirió a miles, pero David a 10,000. La angustia dentro de él crecía, alimentando una llama oscura en su alma. David fue traído ante el rey, su rostro aún lleno de la alegría de la victoria, pero pronto se daría cuenta que el camino no sería sencillo. La espada de Saúl, que antes había servido para proteger, ahora empezaba a vislumbrar un peligro mortal cuando la envidia se apoderó del corazón del rey. ¿Por qué ha de alzarse este joven sobre mí?, se preguntaba Saúl, si el mismo Jehová le había designado como rey. Los días pasaron, y David se convirtió en el músico preferido de la corte, tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl. Pero cada acorde, cada nota, revelaba el vacío del corazón del rey, pues la presencia de Dios ya no lo acompañaba. A menudo, en medio de los ecos de su melancólica música, David siente que los ojos del rey se posan sobre él, pesando la balanza del temor y la admiración. Sin embargo, la acción divina nunca se detiene. Una noche, mientras David reposaba después de tocar, la voz del Señor le susurró en su corazón: «No temas, porque he preparado un camino para ti. El gigante ha caído, pero aún hay gigantes que enfrentar, y tú serás mi instrumento para traer victoria sobre ellos». Las palabras llenaron a David de fuerza y certeza. Sabía que esta era solo la primera de muchas batallas que tendría que librar. Días más tarde, durante una cena, Saúl, abrumado por su creciente inseguridad, lanzó su lanza contra David. «¿Por qué te alzas contra mí, hijo de Isaí?», gritó el rey, mientras David, con agilidad, esquivó el ataque. El miedo se convirtió en un perseverante compañero del joven pastor, forjando en su espíritu la resiliencia que Dios requeriría para los tiempos venideros. David huyó al desierto, donde se refugió en las cavernas. Allí, en la soledad, se sentó a escribir salmos llenos de súplicas y alabanzas al Señor. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?», escribía con pasión, convencido de que Dios estaba con él aún en la adversidad. Pero la angustia de la espera reveló también el verdadero propósito del Señor. Así, David se levantó no solo como un rey a los ojos de los hombres, sino como un líder forjado en el fuego de las pruebas y la intencionalidad divina. Su historia reflejaba un plan mayor, donde cada desafío enfrentado sería un paso más hacia el cumplimiento de la promesa hecha a su linaje. Sin embargo, en aquellos días oscuros y llenos de incertidumbre, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo se desarrollaría el plan soberano de Dios a través de un pastor perseguido? Cada paso en su andar significativo lo acercaba a la revelación de su destino. Y así, mientras la brisa soplaba suavemente entre las rocas y las sombras se alargaban sobre el desierto, David sabía que cada lágrima derramada y cada oración pronunciada abrirían la puerta hacia el cumplimiento del propósito divino
que llevaría a su pueblo hacia la redención esperada. Los días en las cavernas del desierto parecían eternos, pero cada uno de ellos forjaba a David en un carácter probado. Mientras oculto entre las rocas, los pensamientos oscilaban entre la desesperación y la esperanza. Un eco de la voz del Señor resonando en su ser. No temas, porque contigo estoy. Pero la incertidumbre continuaba como un manto oscuro que cubría su corazón. En medio de sus súplicas, David empezó a reunir un pequeño grupo de hombres descontentos, guerreros y marginados que, como él, se encontraban en busca de justicia y redención. Hermanos, decía David mientras compartía su visión de un Israel libre, el Señor no nos ha abandonado. Él ha prometido liberar a nuestro pueblo de las manos de nuestros opresores. No luchamos solo con lanzas y espadas. Luchamos por nuestra fe y por el futuro que Dios ha trazado. Su fervor y liderazgo comenzaron a atraer más hombres, encendiendo una chispa de esperanza en los corazones atribulados. Pero cada incremento en los seguidores también traía consigo un aumento en la vigilancia del rey Saúl. El conflicto entre la unción del joven pasto y la inseguridad de Saúl había comenzado a escalar, dejando a David en un constante estado de alerta. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente su camino, David y sus hombres se encontraron en el valle de Engadi. El aire, cargado de tensión, susurraba secretos de destreza militar por parte de sus enemigos. En esas tierras, David se enfrentó a una decisión crucial: permanecer oculto o atacar. El destino de Israel descansa en nuestras manos, proclamó con voz firme, y con fe decidieron avanzar. Mientras planificaban un asalto, David recordó las palabras que el profeta Samuel le había dicho en su unción. El Señor busca un hombre conforme a su corazón. En ese instante, las emociones fluyeron, y su corazón clamó por la dirección divina. Se sumió en la oración, buscando la guía de su Creador en cada paso. Oh Jehová, si realmente deseas que peleemos, dame la señal. Al abrir sus ojos, un viento fuerte sopló a través del valle, un viento que parecía susurrarle al oído: ve y conquista, porque soy contigo. Con renovado valor, David levantó su espada, y su voz resonó: avancemos, pues el Señor ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. La batalla comenzó con la aurora. Armados con su fe y con la dirección del Señor, los guerreros de David arremetieron contra el campamento filisteo. En medio del caos, David se enfrentó a un espía que había alertado a Saúl. Con astucia y fuerza, lo superó, y el conocimiento que emitía esta victoria resonaba en su alma. El camino hacia la sala del rey se abrirá para mí, pero primero debo mostrar mi lealtad al Señor. A medida que la victoriosa batalla se libraba, el río de la providencia divina fluía incesante. En el eco de cada grito, David vislumbraba la sombra de la gloria futura que Dios había prometido. Se sentía cada vez más cerca del cumplimiento del propósito divino, como si cada golpe de lanza fuese una resonancia de su herencia. Fue a la caída del sol que David y sus hombres regresaron al campamento, victoriosos y transformados por la experiencia. Las palabras de alabanza resonaron entre ellos, pero en su interior, David sabía que la paz sería efímera. La sombra del rey Saúl aún pesaba sobre él. ¿Qué nos espera, oh Dios?, murmuró David esa noche bajo las estrellas. En ese instante, mientras contemplaba el infinito, sintió un nuevo susurro. Era una revelación sobre el propósito divino que aguardaba más allá de sus batallas. Tú eres el ungido, y llevarás el legado que cambiará el rumbo de la historia. Así, con el amanecer aún distante, David se encontró en la intersección de dos destinos: el de un rey desalentado y el suyo, marcado por la gracia y la voluntad de Dios.
La pregunta flotaba en la atmósfera. ¿De qué manera el plan soberano del Señor se manifestaría a través de las luchas de un pastor perseguido? Las respuestas, aún ocultas, aguardaban en el silencio sagrado de la noche. Cuando la luz del nuevo día comenzó a despojar las tinieblas de la noche, David se sintió impulsado por una urgencia que no podía ignorar. Sus pensamientos regresaron a la advertencia del profeta Samuel y a la promesa del Señor. La guerra con Saúl y sus fieles no era solo una lucha por la supervivencia, sino una preparación divina para el destino que lo aguardaba. ¿Qué más deberé enfrentar antes de tomar el trono que Dios ha prometido? Se preguntaba mientras su espíritu anhelaba la dirección divina. El campamento de los filisteos había sido una victoria gloriosa, pero la paz era una quimera. Los oídos de Saúl estaban atentos a cada rumor, y su vendetta contra David se arremolinaba como tempestades en el horizonte. En su corazón, David sabía que la promesa del Señor lo llevaría hacia desafíos aún más grandes que esos campos de batalla. Se preparó y alineó a sus hombres, orando fervientemente para que las fuerzas de Dios fueran con ellos. Fue entonces que un mensajero trajo noticias sobre el ejército filisteo en la región de Ecalón. Un gigante, Goliat de Gat, desafiaba a los hombres de Israel, con su voz retumbando como un trueno que sembraba el temor en los corazones de los guerreros. ¿Por qué no enfrentáis a este impío?, preguntó David, el brillo de su fe iluminando su mirada. ¿Acaso no sabemos que nuestra causa es justa y que el Señor nos defenderá? Los hombres de David miraron al joven, una mezcla de incredulidad y admiración en sus ojos. Había algo en su fervor que encendía la esperanza. Ellos también habían sido despreciados, como el joven pastor. Fue en ese momento que David se ofreció, en un acto de fe audaz. Déjenme ir ante él. El Señor que me libró de las manos del león y del oso, también me librará de este filisteo. Con solo una honda y 5 piedras lisas, David avanzó hacia el campo de batalla. La risa burlona de Goliat resonaba en sus oídos, pero cada mofa del gigante se convertía en un impulso más firme hacia su destino. «Soy un simple pastor», pensó David mientras se acercaba. «Pero más poderoso es el Dios de Israel quien me envía». La llegada de David ante Goliat era una escena marcada por el desafío, un niño enfrentándose a un gigante. Pero David no se dejó intimidar. «Tú vienes a mí con espada y lanza», declaró con resolución. «Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado». Las palabras resonaron como un eco de promesas antiguas que hablaban de redención y victoria. Con una fe inquebrantable, giró su honda, y en un instante divino, una piedra salió disparada, golpeando a Goliat en la frente. El gigante cayó, la tierra tembló, y un grito de victoria resonó en los corazones de los israelitas. David se alzó, no solo como un guerrero triunfante, sino como el portador de la esperanza del pueblo. Cuando la multitud vitoreó, David supo que este no solo era un triunfo militar, era un acto de Dios que comenzaría a concretar el plan de redención para su pueblo. Las palabras del Señor reverberaron en su corazón. «Te he elegido para algo más grande, David. Esto es solo el comienzo». La conexión entre su victoria y el futuro del pueblo de Israel se hizo clara ante él. Pero mientras la alabanza de la multitud llenaba su pecho, David entendió que cada victoria estaba preñada de desafíos venideros. La mirada del rey Saúl pesaba sobre su destino, y las sombras de la traición aún acechaban. ¿Qué más traerá el Señor?, reflexionó con expectativa. Las respuestas aún estaban ocultas en el misterio de la providencia divina, y su corazón anhelaba descubrir más. La historia de un ungido había comenzado, pero el camino hacia la plenitud de su llamado estaba empedrado con pruebas que avisoraban la redención, no solo para él, sino para toda una nación. David,
Tras la deslumbrante victoria sobre Goliat, se encontró rodeado por los vítores de sus soldados y la multitud. Era como si la tierra misma celebrara el sobrenatural favor del Altísimo. Sin embargo, en su espíritu había una inquietud que no cesaba. A medida que el eco de la gloria la rodeaba, sus pensamientos vagaban hacia Saúl, el rey frustrado, cuyo corazón ardía con celos. He ganado una batalla, mas ¿cómo me prepararé para la guerra que aún está por venir? Meditaba. El joven ungido sabía que un triunfo en el campo de batalla no aseguraba la paz de su alma. Había triunfado sobre el gigante, pero el enemigo más peligroso aún acechaba en la oscuridad. Saúl, con su orgullo y su rabia, no tardaría en mover sus piezas en el tablero. En sus manos, David llevaba no solo una honda y piedras, sino la esperanza de todo un pueblo que anhelaba un líder justo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, susurró a su corazón, aferrándose a la promesa divina. Mientras hacia su camino de regreso al campamento, los aplausos se desvanecieron lentamente, dejando tras de sí un vacío inquietante. Un mensajero, con ojos frenéticos, llegó corriendo con noticias provocando un revuelo. Saúl ha oído de tu hazaña, está enojado, buscando razones para destruirte. Con cada palabra, el peso del mensaje caía como una piedra en el corazón de David. La noticia sembró temor entre sus hombres. ¿Acaso así se recompensan las victorias?, se preguntaron unos a otros, sus miradas cargadas de desconfianza. Pero en el mismo instante, una certidumbre despertó en el alma de David, revelándole que el plan del Señor se estaba manifestando incluso en medio de la adversidad. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?, exclamó con renovada determinación. David decidió buscar la guía del Señor, apartándose de la multitud que lo ensalzaba. En el silencio del arrullo de los árboles, buscó con fervor la dirección divina a través de la oración. Señor, ¿qué haré ante la ira de Saúl? ¿Dónde me dirigirás ahora?, clamó. El Espíritu del Señor lo guió, y una paz sobrenatural envolvió su ser. No permitiría que el miedo lo condujera, sino que de la misma manera que enfrentó a Goliat, también se prepararía para enfrentar al rey. Con astucia y fe, reunió a sus hombres. Debemos ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, instruyó, y juntos partieron hacia el desierto donde se esconderían de la furia de Saúl. Mientras huía, la lealtad de sus hombres creció, pues vislumbraban en David un ungido que había sido escogido para algo mayor. Los días se convirtieron en semanas, llenos de dificultades, pero cada prueba forjaba el carácter de David y de sus seguidores. La angustia los unió, y en las noches silenciosas del desierto, oraban y cantaban himnos a Dios, recordando las promesas y la victoria de aquel día. Sin embargo, el rey no abandonó su búsqueda. Una sombra de traición se cernía sobre el palacio, y Saúl apoyaba su corazón en rumores y en la desesperación. En su rabia, decidía que el único remedio a su temor era su final. El Señor hablaba desde lo alto, revelando a David un futuro que aún no podía vislumbrar completamente. Estoy contigo, David, aun cuando las sombras te rodean. Te he elegido no solo para reinar, sino para guiar a un pueblo hacia la redención. Estas palabras retumbaban en sus oídos mientras un día un sobreviviente de la batalla buscara refugio, trayendo noticias que darían un nuevo giro a su destino. Cuando el mensajero finalmente se postró ante él, con una voz temblorosa le reveló: el rey ha caído, y su vida ha llegado a su fin. La asombrosa revelación le dejó a David con el corazón latiendo en un tumulto de sentimientos. ¿Era este el cumplimiento del plan del Señor? ¿Acaso estaba sufreciendo su corazón, estremecido por el precio de esta victoria? Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de David, donde el eco de la redención se encontraba cada vez más cerca,
y el destino de Israel, tan volátil como la tempestad, aguardaba el esplendor de un nuevo despertar. La soberanía de Dios se alzaba sobre su vida, iluminando un camino que todavía estaba envuelto en misterio. ¿Qué más traería la providencia divina? Mientras el crepúsculo caía sobre las tierras de Judá, David se vio atravesado por un torbellino de emociones. Con la noticia de la muerte de Saúl resonando en su mente, una inquietante mezcla de alivio y pena llenaba su corazón. ¿Cómo puedo regocijarme en la caída de un rey, aun siendo mi enemigo?, se preguntaba, mientras las sombras del desierto danzaban a su alrededor. Al caer la noche, David y sus hombres se reunieron en círculo. Las llamas del fuego chisporroteaban, rompiendo el silencio. Él, el ungido de Dios, tenía que ofrecer dirección. Hermanos, el rey ha caído, pero un nuevo capítulo se abre. Busquemos al Señor y su guía, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Más allá de sus palabras, un sentimiento comunitario creció entre ellos. Cada hombre recordaba la historia de David, el joven pastor que al enfrentarse a Goliat había mirado desde un ángulo de fe millones de veces antes. Ahora tenían fe en que Dios tenía un plan más grande, aun si el futuro era incierto. Con determinación, David se dirigió a la ciudad de Hebrón, un lugar de refugio y significado. Allí, el Señor dispuso la llegada de un anciano de la tribu de Judá, que trajo consigo una noticia esperanzadora. Todo Israel te ha reconocido como Rey David. Han esperado este momento, el tiempo en que se cumpla la unción que recibiste en el nombre del Señor. Mientras estas palabras se pronunciaban, el corazón de David se desbordó de gratitud. Recordó la lección del desierto, donde su identidad y propósito habían sido reforzados en la forja del fuego de la adversidad. Pero sabía que el camino hacia el trono no sería fácil. El rey Saúl reinó en la unción del Altísimo, y su caída debe ser un recordatorio de su soberanía, razonó ante su grupo. Hubo murmullos de acuerdo entre sus hombres. Una dirección clara comenzaba a cimentarse en sus corazones. David, al buscar el rostro de Dios, clamó: «Oh Señor, en este nuevo amanecer guiamos nuestros pasos en la verdad. Permíteme ser un rey conforme a tu corazón, que dirija a tu pueblo no con un cetro de hierro, sino con amor y justicia». Con esta oración se sintió renovado, recordando las promesas hechas a su linaje, que uno de sus descendientes reinaría para siempre. En el horizonte, los ecos de la guerra aún acechaban. Problemas internos en las tribus de Israel se dividían. Abner, el antiguo general de Saúl, había proclamado a Is-Boset, hijo del rey, como rey en lugar de David. Aún así, David sabía que guerra civil solo traería desgracia y dolor al pueblo escogido por Dios. Consciente de la fragilidad de la situación, se volvió hacia sus hombres una vez más. La verdadera victoria no se conseguirá a través de la espada. Debemos buscar la reconciliación y unir a Israel en un solo propósito, aconsejó. Las palabras calaron hondo en la lealtad de sus seguidores, quienes vieron en David una voz de esperanza. Mientras se desarrollaban los eventos, David se consagró a buscar la paz. «El Señor es mi fortaleza, y siempre será mi guía», meditaba, sabiendo que el verdadero reto de su liderazgo no sería la conquista de un trono, sino el ganar los corazones de su pueblo. En medio de esta turbulencia, un silencio divino envolvía todo, como un poderoso recordatorio de que el propósito de Dios siempre se manifestaría en medio de la confusión. La historia de un pueblo necesitaba ser reescrita, y el amor en acción se tenía que convertir en el cimiento de la nueva era. Mas, en el corazón de David, con esa expectativa, se levantó una pregunta silenciosa. ¿Cómo podría unificar a un pueblo dividido cuando él mismo era el objeto de odio y desconfianza?
Este dilema no solo desafiaba su capacidad como líder, sino que revelaba algo mucho más profundo sobre la fragilidad de la humanidad y la inmensa necesidad de redención. Pero lo que esta tribu no sabe, reflexionó, es que la redención llega incluso cuando parece que todo está en contra. El plan divino de Dios trasciende nuestras expectativas. Así, el eco de un nuevo pacto comenzaba a resonar en la historia de David, revelando que la respuesta a su dilema podría estar más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué más estaba por ser revelado de la soberanía divina en el corazón de Israel? Mientras las tensiones se acumulaban en el aire de Hebrón, David se retiró a meditar. Las estrellas brillaban, titilando como las promesas divinas que anidaban en su corazón. Recordó las palabras de Samuel, el profeta que había ungido su cabeza con aceite. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Ahora, en este tiempo de incertidumbre, la esencia de esas palabras reverberaba en su interior. Sin embargo, las divisiones en Israel no cesaban. Abner, el fiel general de Saúl, tenía sus propios planes, manipulando los corazones de las tribus y sembrando desconfianza. David sabía que no podía permanecer inactivo mientras se gestaban planes de guerra. Clamó a Dios, pidiéndole visión y sabiduría. Señor, si tu deseo es que yo reine, muéstrame la senda a seguir. A la respuesta del cielo parecía estar más allá de su alcance, sumergida en el silencio que a veces acompaña a los propósitos divinos. En medio de esta búsqueda, David recibió noticias de que muchos de los hombres de Israel ya estaban comenzando a desear su liderazgo. Los ecos de su victoria sobre Goliat resonaban con fuerza, recordando a la nación la grandeza del Dios al que servía. Fue entonces cuando el corazón de David se llenó de esperanza. ¿Y si es hora de recordarles de dónde venimos y de quién depende nuestro éxito?, pensó. Decidido a cosechar los frutos de su fe, David convocó a sus líderes. Con firmeza y una pizca de titubeo, habló. Hermanos, es momento de dejar atrás el pasado y avanzar juntos hacia un nuevo amanecer. No podemos permitir que la división nos consuma. En cambio, unámonos bajo el ala del Altísimo. Las miradas se cruzaron, y el fuego en el corazón de cada hombre comenzó a avivarse. ¿Qué harías, David, si Israel no te acepta?, preguntó Joab, el audaz hermano de su madre y un guerrero de renombre. David suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad. Si el pueblo escoge a Is-Boset sobre mí, aún así, perseveraré en buscar la reconciliación. La espada puede ganar batallas, pero el amor unirá a la nación. Su fe permanecía firme, como el monte Sión que no se desplaza. Pasaron días, y las noticias de la decisión de David comenzaron a resonar entre los pueblos. Algunos comenzaron a ver la luz y la esperanza reavivada en la figura del joven rey. Sin embargo, la sombra de Is-Boset y Abner aún se cernía sobre Israel. En medio de la creciente tensión, un mensaje llegó de la tribu de Judá. Los hombres vienen a proclamarte rey, se anunció con alegría en las voces. David se llenó de fervor y gratitud. Nuestro Dios, que prodigó victorias en nuestros días, abrirá el camino hacia un nuevo pacto, exclamó, consciente de que este era solo el primer paso hacia la unión. La oración de David, ferviente y llena de poder, resonó en el corazón de su pueblo. Oh Señor, que en medio de la disputa, tu nombre sea glorificado, y que aproveches a los que buscan la paz. En ese momento, sintió que la obra de la redención empezaba a fraguarse. Una mañana, mientras meditaba en la soledad, la voz del Señor llegó a su corazón. David, yo haré de ti un rey. Pero recuerda, el poder que te doy no es para tu gloria, sino para la restauración de mi pueblo.
Aquellas palabras penetraron en su ser, revelando una verdad profunda. La soberanía de Dios trabajaba de maneras misteriosas para restaurar lo quebrantado. David, con renovado fervor, comprendió que el camino hacia la reconciliación sería arduo, lleno de noches oscuras y luchas. Sin embargo, su confianza en los planes de Dios jamás vacilaría. Esto es solo el principio, reflexionó, pues el Salvador, de quien se profetizó que nace de mi linaje, guiará a su pueblo hacia la verdadera redención. No podía imaginar la magnitud del propósito que Dios estaba forjando, un propósito que envolvía a cada corazón israelita y más allá, incluso hasta el linaje eterno. En ese momento de revelación, pensó en aquellos días de luz y oscuridad, y sintió un escalofrío recorrerlo. El plan de Dios abarcaba generaciones, y la historia de un hombre para la salvación de la humanidad comenzaba a escribirse en su vida. ¿Cómo se manifestaría ese propósito en el tiempo venidero? El eco de la redención estaba por ser conocido. Las noticias de la proclamación de David como rey resonaron a través de las colinas de Judá, como trompetas llamando a la unidad entre las tribus de Israel. Sin embargo, en el norte, Is-Boset, el hijo de Saúl, y Abner, su general, mantenían la lealtad de muchas tribus todavía sumidas en el recuerdo del rey caído. La fricción entre los partidarios de David y los de Is-Boset se intensificaba. David, consciente del peso de su llamado y de la responsabilidad que conllevaba, se dedicó en oración. En su corazón, el ruego era por paz, una paz que no solo uniera a su pueblo, sino que también fueran renovados en su relación con Dios. Señor de los ejércitos, clamaba, no permitas que nuestra tierra se inunde en ríos de sangre. Pido favor ante tu trono, guía mis pasos y fortifica mi espíritu como hiciste en la ladera con Goliat. Mientras tanto, Abner, el astuto general, comenzó a elaborar estratagemas para sostener el reino de Is-Boset. Aprovechó las desavenencias y temores de las tribus, y en su corazón existía un deseo de poder que lo llevaba a desafiar a David. ¿Por qué habríamos de someter nuestra voluntad a un rey que ha vencido a nuestro anterior líder? Susurraba a los corazones inquietos. Su testimonio fue como sombra que ahogaba la luz de la esperanza de David. Sin embargo, entre las tinieblas, un grupo de valientes de la tribu de Judá se presentó ante David. Ha llegado el tiempo de actuar, oh rey. No permitas que la desconfianza nos divida. Algunos hombres han decidido que sería mejor seguir a Abner. David, sintiendo la carga en su pecho, tomó una decisión. Debemos buscar la reconciliación sin derramamiento de sangre. Se acabará la división en Israel, así como el Señor nos guió en el pasado. Los días se hicieron semanas y el conflicto se agravó. Un encuentro entre las facciones parecía inevitable. En esos momentos, la voz del Altísimo llegó a David en sus meditaciones. Este es el tiempo, David. No temas avanzar bajo mi aliento. La división ceñirá su fin, y tú serás el instrumento de paz. Con esa certeza, David envió mensajeros a Abner. Elijamos un lugar, unamos nuestras fuerzas. Vengo en nombre de Israel para que se restablezca la unidad. Abner, sorprendido por el llamado de David, vio una oportunidad en el deseo de paz. Este hombre es más sabio que todos, pensó. Sin embargo, el ruido de la batalla clamaba en su hogar y los corazones se polarizaban entre el odio y el amor. Así, en un campo cercano a Gilead, las facciones se encontraron. Con un paso firme, David se presentó ante Abner y sus hombres. ¿No es suficiente el dolor? Yo soy un hombre que vio la muerte, pero anhelo la vida en nuestras tierras, anunció, con un despliegue de fe que resonó en todos los presentes. Estos hombres, acostumbrados a la guerra, comenzaron a fluir con el deseo de reconciliación. La revelación de David se había vuelto clara.
no solo buscaba un trono, sino la restauración del pueblo de Dios. En ese momento, una convicción poderosa se deslizó sobre el grupo, brotando como manantial. Fue entonces cuando se oyó el susurro veraz del cielo. La unión de mis hijos es el camino hacia la redención. Escuchad, pues, y venid. Pero en medio de la reconciliación naciente, el aliento de la traición siguió soplando sobre la nación. Abner, aunque cálido al principio, sintió las chispas de su ambición arder en lo profundo. A medida que el rayo de la verdad de David iluminaba el lugar, el nudo del destino se hacía más complejo y un eco advertía: cuando el bien empieza a florecer, el enemigo siempre atacará. Así comenzó el delicado tejido de un destino divino, donde la reconciliación y la traición se entrelazaban en la historia que desataría la salvación, preparando el camino para el milagroso niño que, con fe y una piedra, enfrentaría al gigante. ¿Qué otros misterios se descubrirían en el transcurrir del tiempo? La historia apenas comenzaba, y el telón del cielo se levantaba lentamente, revelando los planos sobrios del Creador. El día del encuentro entre David y Abner se tornaba pesado, como si el cielo mismo sostuviera la respiración ante lo que estaba por acontecer. Las facciones de Israel, tambaleándose entre la esperanza y el miedo, aguardaban tensas en el campo de Gilead. David, al contemplar a los guerreros, se sintió como un pastor ante sus ovejas, anhelando guiarlos hacia aguas tranquilas, sabiendo que el destino de la nación pendía de un hilo frágil. Abner, aunque inspirado por el llamado de unidad, aún albergaba en su corazón el fuego de la ambición. Mientras David hablaba de paz, él vislumbraba una oportunidad de poder a través de un enfrentamiento calculado. «Si la guerra debe venir, que así sea», murmuró para sí mismo mientras examinaba los rostros del ejército de Is-Boset, prontos a seguirlo, fervientes en su lealtad a la memoria de Saúl. Al notar el titubear de sus propios hombres, David buscó fortalecerse en la oración, elevando su voz al cielo. «Oh Señor, que la voluntad de tu pueblo no se divida. Si has de otorgarme la paz, muestra tu gloria y haz que mis palabras penetren sus corazones». Las manos entrelazadas de sus caballeros, quienes habían caminado en la noche de la angustia, también alzaron sus súplicas al Altísimo. En aquel mudecimiento que precedía la tormenta, resplandeció la voz de Dios en el alma de David. «No desmayes, mi rey, pues yo estoy contigo». Envía un mensaje a Abner y ofrece un pacto que no solo une a las tribus, sino que honra mi nombre. Con renovada confianza, David envió a sus mensajeros proclamando: «Debemos sellar el acuerdo de paz ante el pueblo. Unámonos, no bajo la espada, sino bajo la luz de la esperanza que yo traigo». Mientras los mensajeros de David atravesaban el campamento de Abner, llevaban consigo el eco de un rey que no venía a conquistar, sino a restaurar. Ante las palabras del joven rey, la inquietud en el corazón de Abner comenzó a aferrarse a la certeza de que un nuevo camino podría existir. Sin embargo, en lo hondo de su ser, latía la pregunta: ¿qué pasará si la unión de estos hombres se convierte en la sombra de mi propia caída? Su mente se debatía entre el deber y la ambición. Al llegar los mensajeros a su lado, Abner consideró cada palabra, mientras la súplica por paz reverberaba en su ánimo. Decidió aceptar el acercamiento, con una astucia que podría ser tanto una oportunidad como una trampa. «Veamos qué propone», murmuró. La noche anterior al encuentro de ambos líderes fue clara y estrellada. El cielo parecía estar aguardando el desenlace. En cada sombra se sentía el latido de una historia que se invocaba para cambiar no solo a un rey, sino a todo un pueblo. David, sumido en las profundidades de su corazón, medía el tiempo que avanza inexorable entre el bien y el mal.
En su mente reverberaban las palabras del Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Así, al cerrar esa jornada llena de promesas, un silencio solemne abarcó la tierra. Nadie podía prever que los planes humanos caerían ante la sabiduría divina, ni que lo que parecía una reconciliación sería el preámbulo de un enfrentamiento aún más grande. En los oráculos del cielo, los profetas ya comenzaban a sopesar el giro sublime de la historia, preparándose para anunciar la llegada de aquel que en el futuro rompería las cadenas del pecado y revelaría un amor incondicional en el sacrificio en la cruz. Aquella austum manifestatione multitudinaria de Foen, la reconciliación que Dios estaba orquestando, solo sería un reflejo de su soberanía amorosa. La historia continuaba, y en lo secreto de cada corazón, la promesa de redención ya se fraguaba. ¿Qué otras pruebas de fe encontrarían aquellos que buscarían la reconciliación ante lo que se aproxima como un clímax divino en el camino de Dios hacia su pueblo escogido? Las nubes de la historia comenzaban a desplomarse, revelando el vasto plan de redención en la eternidad. Las reuniones de David y Abner comenzaron a tomar forma en medio de la creciente incertidumbre que impregnaba el ambiente. Mientras el campamento de Gilead se preparaba para el encuentro, David se apartaba en oración, buscando la dirección divina una vez más. Señor, guíame en este momento crucial, que mis palabras no sean solo un eco de ambición, sino un reflejo de tu amor por tu pueblo, suplicaba, sintiendo la pesada carga de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Al amanecer, los corazones de hombres de ambas facciones vibraban con una mezcla de esperanza y miedo. David, vestido con modestia y humildad, se presentó ante Abner. En su mirada podía leerse la determinación, el deseo de unir a su pueblo bajo un mismo pacto. Si hemos de reunirnos, que sea en la paz del Señor, proclamó, sus palabras resonando en el silencio sagrado. Abner, observando a este joven ungido, notó la convicción en sus ojos y la profundidad de su fe. Sin embargo, en su interior, una lucha mantenía viva la llama de la ambición. Si esto se convierte en un paso hacia el poder de las tribus, yo no me quedaré atrás, se decía a sí mismo. Mientras ambos líderes intercambiaban palabras, la tensión podía sentirse como un hilo delgado que mantenía unida la esperanza de Israel. Te traigo un mensaje de paz, en el nombre de los ejércitos del cielo, dijo David, rompiendo la barrera inicial. No venimos a dividir, sino a reconstituir la unidad que se ha perdido entre nosotros. Juntos podemos enfrentar las amenazas que rodean a nuestra nación. Sus palabras eran un llamado a la reconciliación, un eco que resonaba en el profundo anhelo del pueblo por la paz. Abner, consciente de la fragilidad de la situación, asintió. La vulnerabilidad que todos tememos está, en realidad, tejida en el deseo de un nuevo comienzo que tú ofreces. Tal vez, esta paz no debería ser rechazada. Había algo sincero en la fe de David que comenzó a penetrar su corazón. Los murmullos se extendieron entre los hombres que aguardaban su decisión. David dirigió su mirada a los soldados de ambos bandos. Hombres de Israel, somos todos descendientes de Abraham. Hemos visto la mano de Dios en nuestra historia, y este encuentro no debe ser en vano. Cada uno de nosotros tiene un propósito en su plan eterno, proclamó, recordando la promesa de redención que el pueblo anhelaba. No obstante, el eco de dudas asaltaba a Abner cada vez que miraba a su alrededor. ¿Podrá realmente unificar a todos los que una vez fueron adversarios? Se cuestionaba, mientras la semilla de la ambición aún arraigaba en su ser. La unión se sentía intangible, como si la historia misma se tambaleara entre la luz de la esperanza y la oscuridad del conflicto. Un grupo de valientes entre ambos bandos comenzaba a levantarse, empoderados por la visión que David ofrecía. En ese momento crucial,
se levantó un anciano de la tribu de Benjamín, cuyo semblante reflejaba sabiduría. La búsqueda de paz siempre es válida, pero el corazón de la nación debe ser guiado por el deseo de servir, no de dominar, advirtió, los ecos de su voz llenando el aire y sellando la tensión del momento. David sintió el peso de esas palabras. Comprendió que su liderazgo no iba a depender solo de su capacidad de comando, sino de su disposición a servir. Tenía que ser un rey conforme al corazón de Dios, un líder que priorizara el bienestar del pueblo sobre su propia ascendencia. Estamos aquí no solo para reunir nuestras fuerzas, sino para elevar una nueva era de justicia y amor, declaró con firmeza, y el fuego en sus ojos comenzó a calar hondo en aquellos que lo escuchaban. Entonces, una voz surgió en la multitud. David, tú eres el ungido. Si es posible unificar, déjanos seguirte en esta misión de reconciliación. La aclamación se propagó como un trueno, resonando entre los hombres que buscaban esperanza. El corazón de David ardía mientras se levantaban las voces de esperanza, pero Abner aún luchaba contra sus propias sombras. «No puedes confiar en mí, David», murmuró casi para sí mismo, temiendo que la reconciliación pudiera ser la chispa de su perdición. «Soy un hombre enredado en las viejas lealtades». Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó que muchos miraban a David y no podía ignorar la chispa de cambio que comenzaba a brotar. La tentación de la ambición parecía alejarse al considerar el panorama de lo que estaban creando. Porque, en ese instante de revelación, Abner comprendió que la redención de Israel no podía surgir desde la división, y sí, desde la paz. Entonces, en un giro inesperado, tomó una decisión. Si la voluntad de los hombres se une como uno, yo me comprometo a ser parte de esta nueva era. Muéstrame el camino, David. Las palabras resonaron con un eco divino, una luz abriéndose entre la oscuridad y la traición. Consciente de que la historia habría de recordarlos no por sus divisiones, sino por su reconocimiento en la gracia de Dios, David extendió su mano hacia Abner. Estemos juntos entonces en este camino, perseveremos en unidad, y que el Señor guíe nuestras decisiones. Un suspiro de alivio se desplegó entre ambos grupos, cada guerrero sintiendo la levedad de un futuro compartido. Pero la batalla por el alma de Israel estaba lejos de concluir. La noticia de esta reunión se esparciría, desafiando a antiguos enemigos, revelando que el camino hacia la redención estaba empedrado de desafíos. Mientras el amanecer se abría paso entre las sombras de la noche, una nueva promesa se tejía en el corazón de David y su ejército. ¿Qué más habrá de suceder mientras el plan del Señor se despliega entre ellos? El cielo mismo se alzaba, anticipando el increíble desenlace que traería un largo camino hacia la salvación. La historia aún no había revelado su final, pero David sabía que la jornada de reconciliación apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios brillaba como una antorcha en la oscuridad, marcando el camino hacia futuros milagros y redención. ¿Qué más se develará sobre el plan de Dios mientras los corazones buscan su luz? La incertidumbre eterna aún perduraba, prometiendo estas preguntas. ¿Cuáles serán las pruebas que se ciñen al camino de la promesa?